Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a mirar hoy del versículo 6 al 12. Versículo 6 al 12. En esta mañana estamos ya terminando, la semana que viene espero terminar el libro de Primera de Juan, pero en esta mañana nos queda hoy y uno más. Una de las partes más complicadas de Primera de Juan de entender, quiero que sepan que no se va a notar eso en el mensaje, porque hay horas y horas de estudio que no voy a presentar, de versiones de qué significa este pasaje. Yo les voy a decir algunas cosas y después les voy a decir lo que creo que es, y si vos querés estudiarlo podés, ¿está bien? Pero bien, titulé este mensaje El testimonio de Dios. Dios va a dar el testimonio en cuanto a Jesús. Dios ha dado el testimonio en cuanto a Jesús. Y una cosa que es importante, que Dios ha instituido en la palabra de Dios desde el comienzo, es que para dar testimonio que se puede creer, un testimonio verídico, un testimonio que podés decir, confío en ese testimonio, Dios instituyó desde el Antiguo Testamento que cada cosa debía tener 2 o 3 testigos. Nunca podía ser una persona diciendo algo de un evento o de una situación, sino que siempre había que tener 2 o 3 testigos para confirmar que algo era verdad, ¿no es cierto? Entonces, y les menciono esto, pero en Deuteronomio 19:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Por qué hacían eso? Porque si no, cualquier persona puede inventar lo que quiera, ¿no es cierto? Y esa persona es 1 contra 1, no podía defenderse. Pero si la iniquidad en este caso, si el pecado era visto por varias personas, entonces venían los 2 o 3 testigos y lo confirmaban, y eso era suficiente para la ley judaica, porque lo instituyó Dios. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, dice, no admitas acusación contra un anciano. Está hablando del pastorado allí. Y a mí como pastor me gusta frenar ahí, pero no frena ahí. La Biblia dice, a menos que haya 2 o 3 testigos, ¿no es cierto? Si el pastor está haciendo algo incorrecto, que no va de acuerdo con la palabra de Dios, si está en pecado, no podés ir y enfrentarlo, que es lo que deberías hacer, pero no es suficiente para llevarlo a la iglesia, tener un testigo del hecho. Debe haber 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios instituyó para confirmar que algo es verdad. Un pasaje más. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Pablo le está hablando a la iglesia allí, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Hay varios versículos más en el Antiguo Testamento, pero ya lo hemos mirado en Deuteronomio, y hay pasajes en el Nuevo Testamento que marcan eso. En toda la Biblia vemos que para confirmar que algo es veraz, que algo se puede juzgar con eso, siempre debían haber 2 o 3 testigos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en el pasaje de hoy, Dios va a dar testimonio de quién es Cristo. Él va a decirnos que Él es el Hijo de Dios. Ahora, si Dios te dice Cristo es el Hijo de Dios, ¿es suficiente para confirmar eso? Sí, ¿no es cierto? Pero Dios dijo, voy a tener 3 testigos. Y es lo que vamos a ver hoy, 3 momentos cuando Dios da testimonio que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, o 3 personas diferentes que lo hacen. Vamos a leer el pasaje, versículo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6 al versículo 12, dice así. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado su testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vemos allí en el versículo 6, empieza con la palabra y realmente está haciendo referencia al versículo 5, que habla y hace una pregunta, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Está hablando de Jesús, y aún en el versículo 6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Está haciendo referencia a Jesús. Ahora, una cosa que es importante, y hoy en día hay sectas que dicen que Jesús fue creado por Dios, que Jesús realmente fue creado, o hay personas, y hemos estado estudiando el gnosticismo, que dicen que Jesús era un hombre y vino el Espíritu de Dios descendió sobre ese hombre, estuvo con ese hombre por un tiempo, y justo antes de la cruz desapareció ese espíritu, volvió al cielo, y la persona que murió en la cruz fue Jesús, el hombre, no Jesús Dios. Y eso es lo que enseñaba el gnosticismo. Eso es lo que enseñaba el trasfondo de la carta que Juan está predicando aquí. Pero es interesante, acá él usa algunas palabras, dice está hablando de Jesús. Jesús es el que vino. En ningún lugar de la Biblia nos dice, o sea, hay momentos que habla del nacimiento de Jesús, pero no nos dice que fue creado en ese momento, sino que vino en ese momento. La palabra que está usando Juan acá es una palabra muy importante. Él no dijo fue creado en este momento, no dijo nació en este momento, dijo que vino. ¿Por qué? Porque sabemos de 1 Juan, el primer capítulo, que Él existía siempre. Él estaba en la eternidad con Dios y con el Espíritu Santo. Y estaba Jesús, que es el Verbo, y tenemos lo que llamamos la Trinidad. 3 esencias de Dios, que es la misma persona, la misma esencia, pero tienen diferentes funciones. Y el Verbo se hizo carne, que es Jesús. La misma esencia que el Padre vino a hacerse carne. No nació, no fue creado, no es una creación de Dios Padre, sino que Él es parte de la Trinidad, tiene la misma esencia que Dios y vino al mundo. Ahora, la otra cosa que es interesante acá cuando dice es que está mencionando una singularidad o una exclusividad. Y lo que está diciendo es, hay un solo Dios que vino. Hay una sola encarnación de Dios y eso es Jesús. Hay un solo Verbo que se hizo carne. No es que va a venir alguien más. Los judíos hoy esperan un Mesías. El Mesías ya vino porque Jesús ya se hizo carne. Y el énfasis que está haciendo Juan con estas palabras, con la palabra que significa, que es la palabra utos, está diciendo, esta es la vez exclusiva que Dios vino haciéndose carne, vino al mundo. No va a haber otro. No va a haber ningún otro momento, no hay ningún otro plan, porque Dios ya mandó a Jesús para suplir o cumplir con la voluntad de Dios Padre. Y entonces él dice, Jesús es el que vino mediante agua y sangre. Lo que vamos a ver es, va a aparecer un versículo que no leí, pero no importa, lo vamos a saltear. El versículo 14, ese sí, dice, el Verbo, está hablando de Jesús, se hizo carne. No es que nació, sino que tomó el cuerpo de un hombre, ¿no es cierto? Nació como un hombre, pero tomó el cuerpo. Él vino y se hizo carne. No fue que fue creado. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que queremos ver en esta mañana, entonces, es el testimonio de Dios y vamos a ver 3 testimonios en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos 3 testigos. Entonces, el primero es el testimonio mediante el agua. Miren el versículo 6, dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y miren el versículo, después dice, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bien, podés buscar en tu Biblia, podés buscar en comentarios qué significa agua y sangre. Y quiero decirles, miré docenas de ideas de qué significa. Algunas eran una locura total, no se las voy a mencionar, pero pueden mirarlo, busquen en el internet, busquen en los comentarios, así
Realmente me reí un poco de algunas, pero no les voy a decir esa. Pero puedes reírte y también puedes pensar, ¿quién inventa estas cosas? ¿Cómo puede ser? Voy a mencionarles dos. Algunos dicen, bueno, menciona acá agua y sangre. Está hablando de cuando vinculan a Jesús con su muerte, digamos. Está hablando de la muerte de Jesús. Si recuerdan, en Juan capítulo 19, versículo 34, no lo vamos a leer, pero Jesús está colgado en la cruz. Él está colgado en la cruz. Y los soldados vienen, ¿y qué querían hacer los soldados? Iban a romper sus piernas, pero lo vieron y parecía muerto. Dijeron, está muerto ya. ¿Y cómo se aseguraron? Le traspasaron el costado con una lanza. ¿Y qué salió del costado de su cuerpo? Salió sangre y agua, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, bueno, Juan estaba pensando en ese momento, porque él menciona agua y sangre. Ahora, varias cosas sobre esto, pero primero que nada, el orden está al revés. En el griego está al revés. En el pasaje de Primera de Juan dice agua y sangre, y en el pasaje de Juan dice sangre y agua. Creemos que si Juan iba a hacer referencia a que esto está hablando de cuando él fue traspasado con la lanza, entonces creo que lo diría igual. No es que se confundió, ¿no es cierto? Entonces no creo que es eso. Porque es un orden inverso. Y la otra cosa que es importante es esto, es un testimonio de Dios diciéndonos que este es el Hijo de Dios, que fue traspasado y salió sangre y agua. Lo único que mostraba es que verdaderamente murió, ¿no es cierto? Es más, los soldados sabían enseguida, porque había sangre y agua que salió, sabían qué cosa, que estaba muerto. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho con otras personas que estaban en la cruz. Era un indicio que esta persona verdaderamente murió. Entonces, no creo que ese es el significado. Si está diciendo acá, él está diciendo Jesús vino y verdaderamente murió, eso es lo que significa agua y sangre, no tiene mucho sentido con el contexto del pasaje. Algunos dicen, otros dicen que, entonces lo vinculan con su muerte, otros dicen que está hablando de las ordenanzas de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, Dios nos ha mandado dos ordenanzas como iglesia que debemos cumplir. Número uno es bautismo. Y número dos es la cena del Señor. Son las dos ordenanzas que Dios nos ha mandado como iglesia a cumplir. Ahora, vos decís, obvio, bautismo se hace en el agua, ¿no es cierto? La cena del Señor es un símbolo de la sangre de Cristo. Entonces, algunos dicen, bueno, son las ordenanzas de la iglesia. El agua es el bautismo y la sangre es la mesa del Señor. Suena lindo, puede ser, pero lo difícil con eso es esto. ¿Por qué cumplimos con esas ordenanzas? Porque Dios nos mandó eso, porque eso es lo que debemos hacer en el tiempo de la iglesia, que es en el cual estamos. Y Dios nos dice, esto es algo que quiero que cumplan. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Por qué te bautizás? Para obedecer a Dios, pero ¿qué es? Te identificás con Cristo, ¿no es cierto? Estás diciendo, yo creí en Cristo como mi Salvador. Es una identificación tuya, es un testimonio tuyo, no es un testimonio de Cristo. Y lo mismo sucede con la Cena del Señor. Participamos de la Cena del Señor para recordar lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Entonces no creo que está haciendo referencia al bautismo o a la mesa del Señor, aunque algunos lo usan porque dice agua y sangre. Es más, entonces, ¿qué es lo que creo? Porque hay docenas más de razones o cosas, pero ¿qué es lo que creemos que es? Yo creo que el agua aquí se refiere al bautismo, pero al bautismo de Cristo. Y creo que la sangre, y lo vamos a ver, se refiere a la muerte, pero a la muerte de Cristo por los pecados. Entonces, ¿qué estamos viendo en estas dos cosas? Porque van a ver estas dos cosas y el Espíritu Santo va a ser la tercera. Lo que estamos viendo es, Dios está dando testimonio de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Y el primer testimonio lo vemos acá y es el agua. Y quiero que vayan conmigo, no tienen que abrir sus Biblias, pero lo tenemos aquí. En Mateo capítulo 3, versículo 13, lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Mateo, pero en capítulo 3, versículo 13, hay una persona que se llama Juan el Bautista, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con nosotros los bautistas en sí, ¿no? No es el padre de la iglesia bautista, no es así, porque el bautista lo que significa es
bañado iba a decir, bautizado por inmersión. Entonces lo que hacía Juan era bautizar en el río Jordán específicamente, pero bautizaba por inmersión. Y creemos eso como bautista. Pero Mateo capítulo 3, versículo 3, entonces viene Jesús, Juan está bautizando a las personas en ese momento, ¿y qué les está enseñando? Es interesante eso y lo hemos estudiado, pueden mirarlo en el internet si quieren mirar el mensaje, pero los judíos no se bautizaban los judíos. Ellos creían en la circuncisión. Ellos decían, si vos querés identificarte con el pueblo judío, el pueblo de Dios, debías pasar por el proceso de una circuncisión. Eso es lo que hacían. Entonces venían los judíos ya directamente, nacían o tenían un cierto momento en su vida donde eran circuncidados para ser parte del pueblo de Dios, para identificarse con el pueblo de Dios. Pero los judíos tenían algo donde los gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios, pero que querían ser parte del pueblo de Dios, primero tenían que ser limpios de sus pecados. Entonces, ¿qué hacían? Los bautizaban para hacer referencia a que estaban siendo limpios de su pecado y después los circuncidaban. Eso es lo que hacían. Ahora, un judío no iba a bautizarse. ¿Por qué? Primero porque él pensaba, yo soy limpio porque yo soy parte del pueblo de Dios. No tengo maldad. Dios me eligió, entonces yo no necesito bautizarme. Pero viene Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, tenés que bautizarte, tenés que arrepentirte de tu pecado, tenés que bautizarte mostrando que te arrepentiste de tu pecado para preparar tu corazón para el reino que viene. Eso es lo que él predicó. Muy popular. No era muy popular. No era ni popular entre los judíos y tampoco era popular entre los líderes fariseos. Estaban muy enojados y fueron a ver qué es lo que él estaba haciendo. Pero las personas que realmente estaban arrepentidas de su pecado fue muy popular. Y Juan empezó a crecer en número mientras bautizaba. Y todos iban a él. Mateo 3:13. En versículo 15 llega Jesús. Y Jesús viene. Y Juan le dice realmente en el versículo 14, le dice, no, yo no te puedo bautizar a vos, vos sos el que quita el pecado del mundo, ¿cómo te voy a bautizar yo a vos? Vos me tenés que bautizar a mí, yo soy pecador, soy inmundo, vos tenés que bautizarme a mí. Y Jesús le dice, permítelo ahora, déjame bautizarme, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Ahora, el acto de bautismo no te limpiaba los pecados, era un acto de lo que Dios estaba haciendo en el corazón, ¿no es cierto? Te estabas identificando con que creías en Cristo, con que estabas arrepentido de tu pecado. Entonces, Jesús, una cosa más, Jesús es justo, es perfecto, es sin pecado, Él no pecó, Él no tenía ni idea cómo era el pecado, Él no iba a pecar, no pecó. Entonces, ¿qué está hablando ahí en el versículo 15? Dice, es conveniente que cumplamos así toda justicia. Lo que está diciendo, sin entrar a mucho detalle, porque todo esto es modo de introducción a esto, pero sin entrar a mucho detalle, allí está hablando de cumplir con la ley de Dios. Dios quería que se bauticen las personas que estaban mal y estaban mostrando arrepentimiento y querían mostrarlo al mundo. Entonces Jesús dice, yo vengo a ser igual que los hombres. ¿Por qué? Porque no tengo pecado, pero sí voy a morir por los pecados del mundo. Entonces lo que está haciendo Jesús es identificándose con el hombre, marcando, yo vengo como un hombre verdadero aquí, aunque es 100% Dios y 100% hombre, voy a cumplir con las cosas que un hombre tiene que hacer para poder morir por todos. Versículo 15. Versículo 17 dice, Jesús fue bautizado por Juan en el versículo 16 y en el 17 dice, he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Testimonio número 1 de Dios. Jesús va a bautizarse, Jesús está allí, Juan lo bautiza y viene, y dice como una paloma viene el Espíritu Santo, pero viene una voz del cielo, ¿y qué es lo que Dios está diciendo? Jesús es mi Hijo amado en quien me he complacido. Las personas que estaban alrededor de él escucharon eso. Había un testimonio claro de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces lo que creo que está mencionando acá el agua está haciendo referencia al bautismo de Jesús, donde Dios dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido.
tenemos el testimonio del Padre a Jesús hablando y el Espíritu que desciende como paloma, no necesariamente una paloma, pero desciende como paloma para mostrar que Él es verdaderamente o para identificar que Él es verdaderamente Jesús. Eso es el testimonio mediante agua. Segundo punto es el testimonio mediante sangre, que nos dice ahí, Él vino mediante agua y sangre. Y sangre, algunos hacen referencia a esto, pero estamos hablando de su muerte, al final de su ministerio. Lo que sabemos es que Jesús se identificó con el hombre. Se identificó con el hombre en su bautismo y cumplió toda justicia para ser identificado como el hombre. Y ahora fue identificado con los pecadores en la cruz. Ahora, si recuerdan, y es interesante esto, ¿por qué Dios estaba tan preocupado por dar este segundo testimonio? ¿Acaso pensaba que íbamos a creer en algún momento, que algunas personas iban a creer que Jesús verdaderamente no murió? Sería muy difícil creer eso, entonces Él dijo, voy a asegurarme de marcar el testimonio mediante la cruz, que Dios verdaderamente murió, que Jesús verdaderamente murió. Y es interesante, y creo que por eso Juan lo está mencionando, porque ¿cuál es el trasfondo de este libro? Es lo que llamamos gnosticismo. Y si recuerdan, ya lo hemos mirado, pero en el gnosticismo salió algo en ese momento que Juan está luchando en contra de eso, que decía, ¿qué cosa? Decía, Jesús nació como un hombre común y corriente, ¿no es cierto? Y vino en el bautismo un Espíritu de Dios y vino a morar sobre él. Y desde el bautismo hasta la muerte, Jesús era Jesús hombre y Jesús con el Espíritu de Cristo, ¿no es cierto? Y después, justo antes de morir, cuando estaba en la cruz, el Espíritu dijo, yo no voy a morir, ¿no es cierto? No sé cómo lo dijo, pero dijo, me voy, y se fue al cielo. ¿Y saben quién murió en la cruz? Jesús el hombre. Pobre, ¿no? Tiene el Espíritu lo guía por todos esos 3 años y medio, y de repente cuando viene la peor parte, el Espíritu dice, yo no, y se fue, y lo deja Jesús hombre para morir solo. Ahora, ¿por qué es importante que eso no es verdad? Porque si hubiese sido solamente Jesús hombre, no puede morir por nuestros pecados. Puede morir, si es perfecto, puede morir por los pecados de una persona. Pero como no es Dios, entonces no puede morir por nuestros pecados. Y creo que Juan está haciendo referencia a eso porque es importante creer eso. Y ya lo hemos mirado en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, hace referencia a eso. Y Juan está diciendo, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios desde el nacimiento en adelante. El testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios vino en el bautismo, y el segundo testimonio es que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz. Ahora, algunos pasajes, y hemos mirado esto también cuando estudiamos Mateo, pero en Mateo 27, versículo 45, dice, está Jesús en la cruz, y dice, desde la hora sexta hubo oscuridad, eso es el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lo que vemos y lo que hemos visto en Mateo es que es un indicio de decir, Dios dijo, mataron a Jesús. Y para mostrar eso, dio oscuridad completa, para que el mundo sepa, esto es algo, lo que hicieron fue matar a Jesús. Él dijo que era Dios y mataron a Dios. Y para que nosotros sepamos, dio testimonio por medio de la oscuridad. Pero no terminó con eso. Dio testimonio también en el versículo 51, y conocemos bien, qué pasó apenas Jesús murió. El velo del templo se rasgó en dos. Ahora, en el templo había un velo que realmente es una alfombra enorme, bien gruesa. Tardaron años en perfeccionarlo y era muy importante porque el velo separaba a la persona normal, digamos, de la santidad de Dios. Y si la persona entraba a la santidad de Dios, moría en el instante, porque el hombre no podía estar en la presencia de Dios, no podía estar cerca a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. Entonces, para poder adorar a Dios, y según los parámetros que Dios le dio al pueblo judío, hicieron un velo bien grueso que colgaba y separaba al lugar santísimo del hombre, digamos, del pecador. Entonces pusieron ese velo, imposible de romper
por mano de hombre, tardaría años realmente en cortarlo. Jesús murió y ¿saben lo primero que pasó? Se cortó en dos, se rasgó en dos. Es como que Dios agarró su dedo y hizo y lo cortó en dos. Ahora, ¿qué simboliza eso? Número uno, Cristo murió siendo Dios por los pecados para que nosotros podamos tener perdón y acceso a Dios. Eso fue la razón. Ahora, les digo esto, si Cristo no era Dios, entonces no hay razón de romper el velo, porque Él no puede darnos acceso a Dios. Entonces lo que está marcando ahí en Mateo 27:51 es muy importante, porque el velo, y Dios lo rasga porque no puede ser algo que el hombre haga, Dios lo rompió en dos, simbolizando, marcando, dando evidencia clara de que Jesús es Dios. Y cuando Él hizo eso era una evidencia, Jesús es Dios, entonces ya no necesitas esto, porque ahora por medio de lo que Cristo hizo podemos tener acceso directo a Dios. Porque Él ya cumplió, Él ya hizo lo que necesitaba hacer por los pecados del mundo. La última evidencia en ese mismo pasaje, Mateo 27:54, está el centurión, están los soldados que están custodiando a Jesús. Jesús ya está muerto, ¿no? Pero empieza a haber un terremoto y dice, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era Hijo de Dios. Ellos vieron las cosas que estaban sucediendo, la oscuridad, escucharon del velo, no sé si entendían ellos completamente lo del velo, pero pasó lo del velo, y en el mismo momento aparecían terremotos y parecían otras cosas que estaban sucediendo, y dijeron, esto es claro que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Los soldados que no eran creyentes, no sabemos si creyeron o no, pero sí daban evidencia de que esto era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? El testimonio de acuerdo a la sangre es, Cristo es Dios. Y las evidencias que vemos alrededor de la cruz son estas tres que mencioné, hay otras, pero estas tres, y marcan que Jesús era verdaderamente Dios. Que es muy importante, porque hoy hay personas que enseñan que Jesús era un gran maestro, o Jesús era una persona que digno de ejemplo, de seguir, pero que no es Dios. Y Juan está refutando eso exactamente, decir, sí, Jesús es Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo en el bautismo, dijo, este es mi Hijo amado. En la muerte sucedieron cosas que marcaban, este es verdaderamente Dios. Y eso eran dos testimonios que Dios dio en cuanto a Jesús, la sangre, el agua, y la sangre. El tercer testimonio lo vemos en el versículo 6 al final. Es el Espíritu, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Versículo 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Vamos a leer hasta ahí nomás, pero en este versículo tenemos acá el testimonio mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio, testifica de que Jesús es verdaderamente Dios. Saben que a través de su vida el Espíritu Santo estuvo muy involucrado en la vida de Jesús. Les menciono algunos versículos. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿De quién está hablando? De María. Le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre vos y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado, Hijo de Dios. El Espíritu Santo fue el que trajo con poder y María pudo dar a luz a Jesús el Señor. Marcos capítulo 1, versículo 12. El Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto. El Espíritu estaba viviendo, estaba trabajando en la obra del Señor. Algo que es muy importante notar, no sucedió en el bautismo como algunos dicen, que Él era un hombre y venía el Espíritu. No,
En toda su vida el Espíritu Santo estaba marcando, estaba dando testimonio de que este era verdaderamente el Hijo de Dios, marcando que iban a ser del Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo lo está guiando al desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Fue tentado por 40 días, fue tentado por Satanás en varias ocasiones, y lo vemos en Marcos y lo vemos en Mateo. Pero el Espíritu Santo lo impulsó a ir allí. Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. El poder del Espíritu Santo estaba con él mientras él viajaba y predicaba, y mientras él viajaba y sanaba a personas y mostraba el poder. Eso era por medio del poder del Espíritu Santo. No quiero meterme en problemas aquí, menciono esto nada más. No es que Jesús no tenía el poder, porque Él es Dios. Pero Dios, al venir como el Verbo que se hizo carne, Él se despojó de los poderes que Él tenía o de quién era. No es que los dejó de lado, sino que decidió no usarlos para poder ser o para poder identificarse con el hombre. Entonces las cosas que él hacía, las hacía en el poder del Espíritu Santo. Muy complicado eso, y podemos pasar horas hablando de ese tema, pero no lo vamos a hacer. Vamos al siguiente versículo. Lo importante acá es que el Espíritu Santo estaba dando testimonio en la vida de Jesús durante toda su vida. Juan 3:34, aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Él habla la palabra de Dios y el Espíritu Santo está con él usando las palabras de Dios, mostrando en gran poder. Hechos capítulo 10, versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es Dios. Y constantemente le daba poder y mostraba esa evidencia en la vida de Jesús. Entonces vemos el testimonio del agua, el testimonio de la sangre y el testimonio del Espíritu Santo durante toda su vida. Y es interesante esto, y quiero que noten esto, y vamos a hablar rápidamente de esto. Pero miren el versículo 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Quizás, si vos no estás usando la Biblia de las Américas, y no me acuerdo qué otra Biblia, pero quizás en tu Biblia no está ese versículo, ¿no es cierto? Y les voy a explicar por qué. Está haciendo referencias, y quiero decir esto primero. Versículo 7 dice, hay 3 personas que dan testimonio en el cielo. Nosotros ahora estamos hablando del agua, sangre y el Espíritu Santo, son los testimonios de la tierra, y vamos a ver eso en un momento. Pero miren esto, de repente en este versículo Juan agrega los testimonios en el cielo. ¿Y quiénes son? Es el Dios Padre, el Verbo, que es Jesús, está hablando de Jesús cuando se encarnó, y el Espíritu Santo. Entonces está hablando de la Trinidad. Y dice ahí, y estos 3 son uno. Y decimos, sí, es así. Vemos eso en otros pasajes de la Biblia, y es verdad, bíblicamente es verdad, pero no está en la Biblia, en este versículo. No existe eso en el griego. Entonces, ¿cómo fue que llegó a la Biblia que tenemos hoy? Quiero contarles un poco de historia rápidamente, síganme un momento. Pero en el año 385 después de Cristo, había un hombre español que se llamaba Prisciliano. Nombre raro, pero era el nombre que tenía, Prisciliano. Y Prisciliano fue ejecutado por un cargo de herejía en el año 385 después de Cristo. Ahora, él tenía un tratado en su Biblia o algo escrito que agregaba este versículo a los manuscritos. O sea, en el año 385 él tenía este versículo, pero realmente no lo tenía agregado, lo tenía al margen de algo que él estaba escribiendo de la Biblia, tenía como unas notas, unos apuntes al costado. Bien. De allí, del año 385 que él muere, encuentran esas cosas, y en el año 800, y no sabemos bien en qué año, pero empezó a estar en la copia de la Vulgata,
que la Vulgata es la copia en latín, gracias, en latín, que tenían en el año 800 después de Cristo, lo incorporaron, no sabemos quién o cuándo, pero lo incorporaron a la Vulgata en latín. Entonces, desde el año 800 en adelante, está en la copia de la Vulgata. Entonces, en un momento más adelante, más o menos en 1500, llega la persona que se llama Erasmo de Rotterdam, y Erasmo de Rotterdam, él estudia el griego. Y una cosa que él quiere hacer, ahora la Biblia hasta ese momento, principalmente, después del año 300 y algo, lo tenía solamente en latín, y era la Vulgata. Pero había una gran reforma en el año 1500, entonces lo que fue popular es volver a cómo fue escrito la Biblia, que fue en el griego y en el hebreo, y a traducirlo de ese idioma o al inglés, que fue principalmente, pero para que entendamos la Biblia. Nadie sabía mucho del latín, solamente realmente la Iglesia Católica, los sacerdotes eran los que estudiaban el latín, pero la persona común y corriente no lo entendía. Entonces ellos decían esto es lo que dice Dios, pero no podían estudiar las personas por sí mismos. En el año 1500 viene el tiempo de la Reforma y dijeron queremos que las personas puedan leer su Biblia, estudiarlo, entonces vamos a ir al griego, vamos a estudiarlo, vamos a traducirlo para que puedan entender en su idioma la palabra de Dios. Entonces llega Erasmo de Rotterdam, dijo voy a traducir la Biblia y empezó a traducir la Biblia y saben que el versículo 7 no lo agregó. Ahora, el problema es que hasta ese momento tenía solamente la Vulgata y la Vulgata lo tenía. Y casi todos usaban la Vulgata en ese tiempo, ¿no es cierto? Y él viene con el griego y él dijo, el griego no lo tiene, entonces no lo voy a poner. Ahora es verdad lo que dice el versículo 7, pero no está en ese lugar de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo? Lo dejó afuera. ¿Y qué hicieron en ese momento? Bueno, lo criticaron en gran manera, porque dicen, dejaste parte de la Biblia afuera, ¿no ves que está en el latín, pero no está en el griego, pero vos lo dejaste afuera y qué sé yo? Y él dijo, lo dejé afuera porque no está en el griego original. Pero, dijo, si ustedes pueden encontrar un manuscrito en griego que lo tiene, lo agrego a mi copia. Eso es lo que dijo. Bueno. En 1500, perdón, no me quiero equivocar, pero en 1520, unos años después realmente, ¿saben lo que pasó? Apareció un manuscrito en griego con ese versículo. Ahora, él estaba haciendo referencia a un manuscrito del tiempo de la Biblia, ¿no es cierto? No estaba haciendo un manuscrito, cuando él está traduciendo en el 1520 y en 1522 aparece en una copia griega, él no estaba haciendo referencia a eso, pero él había dicho que lo iba a hacer, entonces para cumplir su palabra lo agregó al manuscrito en griego. Pero anotado al costado expresó que el nuevo manuscrito griego había sido escrito a propósito solo para hacerlo pasar vergüenza, que probablemente es verdad. Bien, entonces desde esa copia de Erasmo lo que sucedió es que tradujeron la Biblia al inglés del griego y algunas Biblias lo tienen hoy porque desde ese momento en adelante lo copiaron directamente, en las copias que traducían lo agregaron. Entonces algunas Biblias lo tienen y algunas no, depende de qué manuscritos griegos usan, ¿está bien? Versículo 7, sin embargo, es verdad, pero no es lo que está en este pasaje. Entonces vamos a todo eso para decir que el versículo 7, esa parte de lo que pasa en el cielo, el testimonio, no está en este pasaje, así que vamos a dejarlo de lado, ¿está bien? Bien. Entonces queremos volver a este pasaje. ¿Qué es lo que queremos mirar aquí? Está en el versículo 7, lo que sí dice es, al final del versículo 7 dice, y 3 son los que dan testimonios en la tierra, que son los que vimos, el Espíritu, el Dios en el bautismo del Hijo, y Dios cuando el Hijo murió por los pecados del mundo. Entonces el testimonio es el Espíritu Santo, el Hijo en el bautismo, Dios en el bautismo y Dios en la muerte de Cristo. Y dice el versículo 8, y los 3 concuerdan. No hay contradicciones entre los 3. No hay un problema con creer uno
y el segundo y el tercero porque van juntos, concuerdan, son testimonio de que Dios está diciendo, este es verdaderamente Cristo, Dios y 100% hombre. Eso es lo que él estaba diciendo, eso es lo que hemos estado mirando en este libro. Miren el versículo 9. Y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, el que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Lo que está haciendo referencia aquí en el versículo es, el testimonio de Dios es lo principal. ¿Y qué hace? Da referencia de que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, no solamente lo vemos aquí, lo vemos en todo el libro, pero esto es la verdad fundamental de nuestra fe. Porque otra vez, si Jesús no es Dios, primero que es un loco, ¿no? Porque no puede resucitar si no es Dios. Entonces realmente perdió el tiempo de todas las personas que lo escuchaban, perdió nuestro tiempo porque realmente estamos viviendo algo que no es verdad. Y no solo eso, no puede solucionar el problema del pecado. Hace 2 semanas atrás aprendimos de que somos vencedores. Y si somos vencedores, es porque Cristo murió. Y si Cristo no murió y resucitó porque Él es Dios y Él es hombre, entonces no somos vencedores, somos realmente personas que tendríamos que tener vergüenza. Perdemos nuestro tiempo. No hay solución para el pecado. Dios es un mentiroso. Es muy importante entender esta verdad y es por eso que Dios da tres testigos. Él dice, lo dije en 3 lugares, 2 lugares dije, y el Espíritu Santo lo ha mencionado en la palabra de Dios y lo ha mencionado a través de la vida de Jesús para marcar que Jesús es verdaderamente Dios. No fue creado, no es un hombre común y corriente, no murió como un hombre en la cruz. Él murió siendo Dios, siendo hombre, murió por nuestro pecado, nuestra maldad. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos ser perdonados. Para que vos y yo podamos tener una solución a nuestro pecado. Y si no crees en el testimonio de Dios en cuanto a esto, si esto no es verdad, entonces realmente estás perdiendo tu tiempo. Pero es verdad. Y Dios nos ha dado 3 testimonios para marcar que es verdad. ¿Por qué 3? Porque necesitabas 3 personas para confirmar que algo era verídico. Y eso es lo que hizo Dios. Ahora, ¿por qué razón nos da este testimonio? Voy a saltear un montón de versículos, no se preocupen. Ahí está. ¿Por qué razón da testimonio Dios? Versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios un mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiero empezar con el versículo 11, después vamos a volver al versículo 10, pero miren el 11, dice, el testimonio es este, esto es lo que Dios está diciendo, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por eso es tan importante que hayan 3 testimonios. Por eso es tan importante. Dios está diciendo, no podés decir Jesús no es el Hijo de Dios. No podés decir Jesús no es Dios. Porque si cambiás eso, ya no puede darte vida. Pero Dios está diciendo, ya que Jesús es Dios, Él murió por los pecados para darte vida eterna a vos y a mí. Y esa vida se encuentra solo porque Cristo es 100% hombre, 100% Dios y entregó su vida por nosotros. No hay salvación en ningún otro. Es interesante eso porque hoy en día hay muchos que dicen, bueno, vos podés buscar a Dios de tu propia manera, ¿no es cierto? Vos podés buscar adorar a Dios por tu propia religión. Hoy en día hay un movimiento donde decís, voy a meditar para encontrar a Dios en esta meditación. ¿Saben qué? Hay 2 cosas. O podés encontrar a Dios por medio de esas cosas, o
estás diciendo Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice, hay una sola forma de tener vida eterna, de tener perdón de pecados, es por medio de Cristo. Y si vos crees que vas a tener acceso a Dios por algo o alguien o alguna religión, aparte de solo creer en Cristo como tu Salvador, entonces Dios dice, estás diciendo que soy un mentiroso. Miren el versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, lo recibe, lo cree y es verdaderamente salvo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Hermanos, Dios está dando un testimonio y dice, Jesús es Dios. Y lo da en 3 versiones diferentes, 3 testimonios diferentes para marcar, Jesús es Dios. Y cuando el mundo rechaza eso y dice, no, se puede llegar a Dios por otras maneras. No tengo que cumplir con solamente ir con Jesús. No tengo que cumplir con solamente creer, sino que puedo hacer cosas para llegar a Dios. ¿Saben lo que están haciendo? Están diciendo, Dios es un mentiroso. Porque lo que están rechazando es el testimonio de Dios. Dios dice, Jesús es Dios. Jesús es la única manera de llegar al cielo. Jesús es la única manera de tener los pecados perdonados. ¿Quién dice eso? Dios, en su palabra. Es muy importante eso. No lo dice el pastor Andrés, aunque lo dice porque está en la palabra. Lo dice Dios, en la palabra de Dios. Tenemos el testimonio de Dios y el testimonio de Dios dice, Jesús es Dios. Y Jesús murió por los pecados del mundo. Y el que cree en Él, el que confía en Él, no en sus obras, no en una religión, no en una manera que haya inventado el hombre para llegar a Dios. El que cree en lo que Dios ha dicho de Jesús, que Él murió como sustituto de nuestros pecados, tomó nuestro lugar, nuestra maldad, y si crees en eso, que dice Dios, dice la Biblia que serás salvo. Es lo único que hay que hacer. Pero otra vez, no lo digo yo. Lo dice Dios. Ese es el testimonio. Miren el versículo 12. El que tiene al Hijo, ¿cómo lo tiene? ¿Cómo lo recibe? Por creer. No por ir a la iglesia, no por ofrendar, no por ser bueno, no por... y podés llenar el espacio en blanco con lo que quieras. Hay una sola forma. Es por creer. Y el que cree, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en Él tiene vida eterna. Perdón de pecados. Una herencia que nos espera en el cielo. Hablamos hoy de cuán gloriosa será la mañana cuando estemos en el cielo. ¿No es cierto? Cantando con los otros hermanos, adorando a Dios, disfrutando de la adoración a Dios por toda la eternidad. ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál es el único acceso para tener eso? Creer en Cristo como tu Salvador. Y nos dice, el que tiene al Hijo por creer, tiene la vida. Pero miren el versículo 12 al final. Y el que no tiene al Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? El que ha rechazado lo que Dios dice. El que no ha puesto su confianza en Él. El que piensa que puede llegar a Dios de diferentes maneras. Dice, el que no tiene al Hijo, el que no ha decidido creer el mandato de Dios o el testimonio de Dios, creer que Jesús es el único camino, dice, no tiene la vida. No es salvo. No ha sido perdonado de pecados. Puede ser una persona muy buena. Puede ser una persona amorosa. Puede ser una persona que realmente decís, qué buena persona que es. Pero no tiene la vida. No tiene vida eterna, no tiene perdón de pecados. Su destino es una eternidad lejos de Dios, en lo que la Biblia llama el infierno. Y no hay solución después de morir. Ya no podés cambiar el destino. Y Dios dice acá, el testimonio mío, dice Dios, es Cristo es
Dios. Y Cristo murió en la cruz por los pecados del mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Eso es el testimonio de Dios. Ahora te pregunto, ¿has visto el testimonio de Dios? Vemos 3 testimonios aquí en cuanto a quién es Cristo. En el bautismo, Dios dijo, este es mi Hijo amado. En la cruz, Él hizo cosas para mostrar, este es el verdadero Hijo de Dios, ya pagó por todo, Él es Dios y voy a marcarlo con estas evidencias. Y el Espíritu Santo confirma eso por medio de la palabra de Dios y en el ministerio de Jesús. Y Dios dice, aquí está el testimonio. 3 testimonios que dicen Jesús es verdaderamente Dios. El testimonio es que Jesús es la única forma de llegar a tener vida eterna. Entonces lo que te pregunto hoy es, ¿crees el testimonio de Dios? ¿Crees en Cristo como tu Salvador? Quizás decís, bueno, no lo entiendo completamente. Bueno, vamos a seguir explicándolo de la palabra de Dios para que lo entiendas, porque es muy importante. Realmente es la decisión más importante de tu vida, porque es la diferencia entre tener vida eterna, toda la eternidad con el Señor, adorándole, y estar en el infierno, lejos de Dios, separado de la gloria de Dios. Y todo vuelve y viene por medio de Cristo. Entonces te pregunto, ¿crees el testimonio de Dios que dice que Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, entregó su vida por tus pecados, para que vos, creyendo en Él, puedas tener perdón de pecados y vida eterna? Ese es el testimonio de Dios. Ahora, o crees eso, o pensás que Dios es mentiroso. Porque eso mismo dice en este pasaje. Hay personas que rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque no le creen. Porque quieren llegar por su propia cuenta. Entonces quizás estás aquí hoy y te pregunto si crees el testimonio de Dios. Y si no lo crees, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no lo crees? Analizá por qué no lo crees. Porque realmente la palabra de Dios misma dice, ¿pensás que Dios miente? Y vamos a orar para que entiendas la verdad de la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros que somos creyentes, esto debe animarnos a nosotros. Porque quizás ya lo creímos a esto, creímos en Cristo y a veces fluctuamos, ¿no es cierto? Pero acá tenemos evidencias de que Dios mandó 3 testimonios claros de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y Juan les está hablando a unos hermanos que están luchando con una doctrina falsa, y él quiere asegurarles, no solamente por las evidencias en su vida de que son salvos, sino en lo que creen, que Dios dijo la verdad, y aquí está la verdad, y pueden descansar en esa realidad en su vida. Hermanos, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, podemos descansar en la verdad de la palabra de Dios, que hay un testimonio claro de parte de Dios, que Jesús no era un hombre nada más, sino que es hombre, Dios, y murió en nuestro lugar. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor. Si bien hay algunas cosas complicadas para tratar de entender, te damos gracias, Señor, por el testimonio que nos has dado en cuanto a Jesús. Señor, te damos gracias por esas verdades de ver que Jesús no solamente fue 100% hombre, sino que 100% Dios, Señor, y cuando entendemos esa realidad, toda nuestra fe está basada en eso, porque Él de esa manera pudo morir por nosotros, siendo igual a nosotros como hombre, y pudo morir por todos nuestros pecados, porque Él es 100% Dios. Y te damos gracias, Señor, por esa verdad, que no fue diseñado por un hombre, porque ni lo comprendemos completamente, fue diseñado por Dios. Y te damos gracias, Señor, que fue así. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza en ti, que no ha creído en Cristo como su Salvador, que pueda aceptar tu testimonio, que pueda creer tu testimonio y que pueda hoy poner su confianza solamente en ti, para que pueda tener vida eterna. Te pido, Señor, si hay alguien aquí así hoy que pueda
poner su confianza en ti. Y Señor, te pido por nosotros que podamos seguir la vida espiritual, que este mensaje nos anime a fortalecer nuestra fe, nuestra creencia en la palabra de Dios, lo que tú has hecho y el testimonio que has dado en cuanto a quién es Jesús, Señor, y que nuestra decisión sea no solamente que hemos creído, sino de vivir para ti, creyendo que la palabra es verdad. Te damos gracias por este tiempo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.